En el Nuevo Testamento, en el libro que escribió el rabino Pablo, en segunda carta que escribió a los Corintios, ¿no? Y vamos a comenzar desde allí. Si bien no vamos a analizar el pasaje, vamos a tomar parte para salir. De hecho que lo vamos a analizar en parte, pero a través de lo que vamos a compartir hoy. Vamos a dilucidar lo que nos dice el pasaje, ¿no es cierto? En la segunda carta que escribe, es bien interesante todo el capítulo, ¿no? Segunda de Corintios 10. Voy a leer desde el 1, ¿sí? Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura del Mesías. Esto lo vamos a ver en otro momento, porque si usted lee mansedumbre y ternura, de hecho que anda por allí, pero es mucho más, ¿no es cierto? Una vez yo les expliqué mínimo la palabra ternura, que aparece creo que 5 o 6 veces, con 5 o 6 traducciones distintas, pero no es lo que nosotros nos imaginamos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras sí se entiende lo que es la afabilidad, la misericordia, la equidad, la justicia, que anda por ese lado, que también se traduce como ternura, pero es mucho más que eso, pero de todas maneras no nos afecta para el pasaje. Pero si usted lo hubiera tomado, y yo de entrada, como mansedumbre, ¿no es cierto? Como ya habíamos hablado de la palabra, ¿no es cierto?, de mansedumbre y ternura, sin saber qué palabra es, la podemos entender igual. Hay docilidad, fortaleza, equidad, justicia. Las palabras giran alrededor de eso, ¿no es cierto? No es solamente una persona tierna, cariñosa, no. Pero de todas maneras se entiende perfecto. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura del Mesías. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo, cuando escribe las cartas, escribe con un propósito básicamente de enseñanza, porque la enseñanza va ligada, ¿no es cierto?, a lo que es la exhortación, el aliento, la esperanza y la fortaleza, porque la enseñanza va ligado a eso, ¿no es cierto? Y entonces el propósito es ese, pero a través de esa enseñanza, el propósito es ese, el de la enseñanza, y a través de la enseñanza todo lo que conlleva la enseñanza, ¿no es cierto? Entonces cuando escribe, él veía muchas cosas que estaban mal, y realmente sí es muy duro en algunas partes. A veces se pueden suavizar algunos pasajes, pero si uno tiene la oportunidad de leer algunos textos en algunas Biblias que ponen algunos conceptos más pertinentes, más precisos, uno va a ver que a veces hay sí, una exhortación, ¿no es cierto?, que radica un poco ya en la dureza, pero por los pecados que había en los creyentes, ¿sí? Y por la disconformidad que había muchas veces con las cosas como estaban. Okay. Y entonces, claro, algunos pueden estar inconformes con justa razón y otros pueden estar inconformes sin razón alguna. Y entonces, digo, por eso dice: ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Lo que le recriminaban a Pablo, al rabino, era que cuando él escribía con mucha dureza, ¿no es cierto?, con alguna dureza, pero cuando estaba era como que venía más dócil, más condescendiente. Bueno, de ahí para... Dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. ¿Lo entendió? Es tremendo lo que dice. Dice: algunos me tratan de osado por carta y de muy blando o frágil cuando estoy presente, como que no me doy cuenta de nada y que me quedo doblegado delante de la presencia de ustedes. Entonces, el rabino me siente bien interesante si usted lee la secuencia de las cartas, ¿no? Y entonces, se ruego que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como anduviésemos según la carne. Es decir, lo que Pablo va a usar, hay una palabra aquí en griego que es la palabra sarx, que es carne.
pero es todo tipo de carne, tanto la carne que se come como la carne esta que tenemos en el cuerpo, como la actitud que, ¿no es cierto?, que es distinta a la voluntad de Dios. Toda la actitud, ¿no es cierto?, que sea distinta a la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, uno está actuando en la carne. Entonces Pablo hace ese tipo de juego, que es bien simple de entenderlo, ¿no? Utiliza carne, y carne es la misma palabra sarx, y entonces, lo que, ya vamos a llegar a eso, pero, y luego seguir para ver lo que hace. Y entonces lo que le recrimina, lo que le dicen a él es que por la actitud que toma, ¿no es cierto?, lo estaba viendo como que actuaba en la carne. Y Pablo sabía muy bien cuándo, porque una persona que actúa con dureza, con vehemencia en algún caso, dice, pero esta actúa en la carne, o no. Porque una persona, un profeta, por ejemplo, era tremendamente vehemente y a los ojos de los demás, o en el caso del rabino Pablo, era muy impetuoso cuando decía, no solamente a veces con el tono con que uno lo puede leer o con el énfasis con que puede escuchar algo, ¿no es cierto?, sino simplemente por el texto. Entonces, que era osado, era audaz, osado, audaz, ¿no es cierto? Y entonces, de esa forma lo consideraban como que estuviese en la carne. Entonces, por eso dice así. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, sí estamos viviendo en un mundo de finitud, digamos, viendo todo lo infinito y la inconmensurabilidad de las cosas de Dios, estamos en la carne. Claro que estamos en la carne, en el cuerpo humano. Pues porque salta, el cuerpo humano también salta, la carne, ¿no es cierto? Dice, pero no militamos según la carne, aunque andamos en un cuerpo humano, ¿no es cierto?, como para que quede bien claro, sí estamos en un cuerpo humano, pero no actuamos, como ustedes están diciendo, según la carne. Sí podemos actuar de una manera vehemente, efusiva, incluso dura, muy dura, pero eso no es según la carne, sino es conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice, andamos en la carne, pero no militamos, no actuamos, porque como si fuera una milicia de un ejército espiritual, no andamos digamos, con dos puntos distintos de vista, ¿cierto?, sino que somos bien coherentes. Porque las armas, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Sí? Mira, simplemente esto, acá esta palabra fortaleza es la única vez que aparece en la Biblia. Digamos que como fonética sería esto. La tengo aquí en griego, pero le voy a mostrar exactamente cómo es. Sí, porque no se hace ojuroma. Esta palabra ojuroma es la palabra que es fortalezas. Dice, nosotros, y aquí comienza lo que dice, ¿no es cierto?, que rogaban por las grandes misericordias de Dios y que no lo tomen como que es débil cuando está entre ellos y muy fuerte cuando es por carta, porque no actúa él en la carne, sino que lo hace con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, y él sabe por qué actúa de una manera y no actúa de otra. Lo que él dice en un momento determinado, yo escribo esto por carta porque no quiero llegar con ustedes. En otro lugar dice, no quiero llegar con una vara delante de ustedes, sino que quiero que las cartas que yo les escribo sirvan para la corrección del pueblo de Dios. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Lo que dice el rabino Pablo. Si ustedes leen, es bien interesante. Ahí no lo quería mucho al rabino Pablo en esas congregaciones, lo querían como a la distancia. Realmente, si ustedes leen las cartas con cuidado, se van a dar cuenta de todo. A los profetas les pasaba lo mismo, exactamente. Al profeta Amós lo echaron del norte, a Isaías lo mataron, a Jeremías lo llevaron cautivo a Egipto, los mismos israelitas. El mismo pueblo israelita lo llevó cautivo a Egipto, y así, los profetas eran así. Hoy ser profetas significa tener pingües ganancias y ser reconocido, ¿no es cierto?, casi como si ese no está, Dios no actúa, ¿no? Y entonces, sin embargo, la característica del profeta de Dios era otra, ¿no? Era el sufrimiento, el sacrificio, el anonimato. Muchas veces, el anonimato no porque no lo conociera, sino que tenía que esconderse muchas veces para que directamente no lo mataran, ¿no es cierto? Y alguno va a decir, bueno, entonces porque no daba la cara y se exponía, pero el profeta sabía cuándo tenía que hacerlo.
¿no es cierto? Bien, eso por un lado. Y entonces la palabra esta, juroma, sí, es la palabra que significa fortaleza aquí, pero cuando originalmente también significa castillo, castillo de castillo, ¿no es cierto? Y entonces es castillo y fortaleza. Como es castillo y fortaleza, también en griego se utiliza como firmeza, pero paradójicamente en la Biblia, si bien el origen de esta palabra aparece varias veces en la Biblia, la construcción esta, juroma, ¿no es cierto?, aparece una sola vez aquí, y habla, ¿no es cierto?, de castillo, fortaleza, habla de firmeza, porque se puede traducir como firmeza, y argumento, ¿de acuerdo? Ok. ¿Vio cuando a alguien se le dice, ¿qué son en español? ¿Vio cuando a alguien se le dice, ay, no sé si acá se dice mucho, en Argentina se decía mucho en una época, uy, no levantes castillos en el aire, o bueno, ¿no es cierto? Bueno, esa es la idea. Cuando es castillos en el aire, vamos a poner, ¿qué es un castillo? Un castillo es un castillo, pero la idea que no levantes argumentos en el aire, ahí estás, razonamientos, pensamientos, es esa asociación figurativa. Entonces, si bien la palabra juroma es castillo, en una forma figurada, no sé si para eso se utiliza tanto en el español como en el griego, significa argumento y razonamiento. Pero esta palabra se utiliza, acá me anoté la oración, término legal, no sé, acá hay alguna abogado. Dice, o juroma, en cuanto no solamente a castillo, fuerza y firmeza, sino que como consecuencia de eso hay argumentos y razonamiento. Entonces, o juroma, sin que usted dice aquí fortaleza, dice argumentos y razonamientos de los cuales depende un litigante y a través de eso fortalece su opinión y defensa contra su oponente. Eso es lo que significa juroma. Quiere decir que la palabra juroma se utiliza para los argumentos, razonamientos, conceptos, ideas, ¿no es cierto? En lo cual una persona que tiene que litigar en esos argumentos se fortalece para, con ese fortalecimiento y la convicción de esos argumentos, ¿no es cierto?, poder litigar contra un oponente en el caso de un juicio cuando es llamado a la corte. Por eso, ahora vamos a parar porque yo quiero seguir con lo que tengo, pero quiero salir desde aquí. ¿Por qué? Porque dice así, está siguiendo esto aquí, ¿no es cierto? Miren solamente con la palabra fortaleza, porque de repente algunos escucha prédicas y es cierto, o lo lee usted mismo y dice, bueno, ¿qué es todo aquello? ¿No es cierto? Entonces, o todo lo que dice la Escritura, es algo maravilloso, tanto del hebreo como del griego. Dice, bueno, que no andamos aunque andamos en la carne, no andamos según la carne, ¿no es cierto? Porque las armas, es lo que está diciendo, yo no utilizo esas armas carnales, ¿no es cierto?, de actuar de una manera impetuosa, sin ton ni son. No, aunque soy fuerte en lo que estoy diciendo, sé lo que les estoy diciendo. Entonces dice, porque las armas, y ahí viene la enseñanza, de hecho que la enseñanza viene desde arriba, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que el poder que Dios nos da a través de su palabra, de su rúa, ¿no es cierto?, y de todo el equipamiento con que el Señor nos pueda nutrir para seguir adelante, dice, son poderosas en Dios, las armas esas, para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que hay argumentos y razonamientos, hay conceptos y hay ideas, ¿no es cierto?, que se ponen en la gente y piensan que es lo correcto. Entonces, y no es lo correcto. Entonces, la gente de Corintio decía, tal vez para sacarse al rabino de encima y tomar posesión ellos de la autoridad de las congregaciones que estaban en Corintio. El Corintio era muy tremendo. Si ustedes siguen la historia, incluso no, si ustedes toman la historia secular, el libro de historia, de lo que era el istmo de Corinto, ¿no es cierto?, era una cosa tremenda. Había una libertinaje, lujuria, había templos paganos por todos lados, industrias que estaban dedicadas en toda esa zona
¿no es cierto?, para la fabricación de ídolos, de todos los menesteres y enseres que correspondían a los ídolos, hasta la vestimenta, ¿no es cierto?, había industrias que eran de telas para las vestimentas de los ídolos, porque los ídolos se vestían de una forma y se vestían de otra, y esto y aquello y lo otro, ¿me entiende? Muy similar a lo que ustedes pueden ver también aquí en vuestro país o en Latinoamérica o en otro lado, porque esto no es privativo de acá de Corintio, ni de México, ni de lado, eso de un solo lado, es en general, ¿no? Y entonces, la gente de Corinto tenía argumentos y sí se lo manifestaba. A tal punto se lo manifiesta Pablo, y lo decía la gente, que Pablo sí tiene que decirles, ¿no es cierto? Y en más de una ocasión, que a él decía que estaba militando en la carne, pero en definitiva lo que militaban en la carne eran ellos, ¿no es cierto? Porque tenían un pensamiento, lo tomaban como cierto. De hecho, uno puede tener un pensamiento que es cierto, pero ellos pensaban algo, lo creían, lo manifestaban a todos los demás y lo daban por cierto sin que pudiesen a lo mejor averiguar más o investigar por qué Pablo les decía. O a lo mejor lo hacían también por razones personales, para desligarse del rabino como líder de las congregaciones a las cuales él estaba llevando. Si ustedes leen, vuelvo a decirles, de hecho que ustedes lo hacen, y yo sé que hay muchos estudiosos de aquí, si leen las cartas, solamente las 2 cartas de Corintios, y toman los pasajes adecuados para esto que estoy diciendo, los va a poder hilvanar. Y dice, sino poderoso es el Dios para la destrucción de esa fortaleza, que son esos argumentos que una persona que podía ser un licenciado en aquella época, o alguna persona que tuviese que litigar y que tuviese las facultades y la capacidad para hacerlo, entonces preparaba este argumento, no importa si es cierto o falso, ¿no es cierto? Pero lo tomaba, lo argumentaba, ¿no es cierto? Y lo exponía, y podía, si era cierto, en buena hora, si no era cierto, caería algún juez que se daría cuenta de eso, ¿no es cierto? Y entonces esa palabra fortaleza es una palabra muy, de hecho que aparece una sola vez en la Biblia, esta palabra, es una palabra bien fuerte en el sentido de que es algo que uno toma, ¿no es cierto? Elabora una idea, un concepto. ¿Tú ves cuando le tomamos idea a alguien? Y a mí me ha pasado, a nosotros nos ha pasado. Y nos pasó hasta el día de ayer, por eso le digo. Ahí donde nosotros vivimos, bueno, a algunos le caemos bien, a otros no le caemos bien, me imagino. Bueno, pero hay una persona que la conocemos hace bastante, muy joven. Bueno. Y entonces, todos estos años, 2, 3, 4, 5 años, es como que no entrábamos, ¿no? Y nos parecía, bueno, descortés, impertinente, a veces pensamos, pobre, ¿cuál problema tendrá o que no tendrá? ¿Qué sé yo? Pero ahí pasábamos y estábamos a medio metro en un andador que no hay nadie, nada más que árboles, y pasábamos a 10 centímetros y parecía que hacía así en vez de vista. Bueno, fíjense que tuvimos un problema, ¿cierto? Nos dimos cuenta que es una persona amorosísima. ¿Entiende? Entonces le digo, qué bárbaro, qué educada, qué correcta, qué solidaria. ¿Me entiende? Y entonces ya me pasé 4 años, digo, yo me pongo en la mala, no lo tomo tiempo porque seguramente no le ocurre nunca, pero es cierto. Pero no es porque nunca pensamos mal de la persona. No, claro que no pensamos mal. Pero decimos, esta persona no saluda, no mira, incluso hay como un rechazo. Y sin embargo le dice, ¿cómo fue? Me dice, hoy tuvimos un problema. Bien, serio. Y entonces digo, no, bellísima persona, jamás me imaginé que se iba a preocupar tanto, le digo. ¿Me entiende? Y pasa o no pasa. Uno toma posesión de una idea y lo hace una fortaleza tal que es equivocada, supongamos que es equivocada, destruye al otro y lo destruye a uno, porque uno dice, yo ya pensaba, y mira, hace como 4 o 5 años que conocemos a esas personas. Y entonces, siempre pensaba lo mismo, a veces siempre, no es que pensábamos mal, decíamos, ¿qué problema tendrá? O por ahí no le caemos bien, o por ahí tiene alguna tragedia personal, y entonces anda, ¿me entienden? Uno piensa, no es que pensemos en la carne tampoco, pero me refiero que uno
aún en un sentido bueno, toma idea de algo o de alguien y resulta que a la postre no es así. Y es ahí donde uno se va dando cuenta cómo uno tiene que aprender, ¿no? De hecho que siempre hay algo que nos tiene que demostrar, porque si no hubiera pasado eso, no, tal vez seguíamos con la misma idea. Y un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo. Y entonces, por eso se utiliza aquí, y en términos legales dice esto: argumentos y razonamientos de una persona que va a participar en un juicio, se fortalecen esos argumentos para poder contrarrestar a su oponente cuando exponga lo suyo. ¿Cierto? Y entonces eso, como lo que acabo de decir, lo personal, y aquí que usted se da cuenta, y sin mucha explicación, no me diga que alguna vez no le pasó eso, más bien que alguna vez pasa, ¿sí? Y entonces dice, hay que derrumbar, bueno, esa fortaleza. Bueno, hasta aquí era solamente una pequeña y simple introducción para lo que vamos a hacer. Dice, ahora vamos a pasar a otro pasaje, pero entonces dice, sino poderosas en Dios todo lo que Dios me provee para derrumbar argumentos, lo que sea, lo que podría tener Pablo, lo que tenían los corintios, de que lo trataban de carnar a él. Y Pablo le va a decir en un momento que él no podía explicarle más a los corintios, dice, hay muchas cosas necesarias para explicarles a ustedes, pero no puedo explicarles porque ustedes son carnales y no espirituales. Perdón, no son espirituales y no son carnales, perdón. No son espirituales y no son carnales. Y cuidado que ahí en Corintios había un mover del poder de Dios, de exposición de la palabra. Dice que había dones que se manifestaban, y sí, claro que están, porque están los dones, no sé, el don de ciencia, de sabiduría, de profetismo, que no es lo que a veces nos imaginamos en las congregaciones, sino es mucho más, ¿no es cierto? Y Pablo lo sabía, dice, sí se manifiesta ese crecimiento, pero a pesar de eso, ustedes son carnales, por lo tanto yo no les puedo enseñar más. Y había una lucha muy grande. Entonces, en esa lucha, que yo considero y creo totalmente que el rabino Pablo tenía razón, ellos lo trataban, en los corintios lo trataban de carnar a Pablo. ¿Me está siguiendo? Y entonces él habla que había que destruir fortalezas. De hecho, que el rabino Pablo, aunque no aparece muy, digamos, en forma enunciada, uno lo puede evaluar del texto, de varios textos. Acuérdense, cuando ustedes logran, por ventura, hecho que hay muchos libros de eso, si ustedes logran por ventura tener un libro, lo pueden hacer solos, pero a veces los libros ayudan. Por ventura tomar libros donde le toma cronológicamente cuáles son las fechas en que el rabino iba escribiendo sus cartas, usted va a ver que el rabino Pablo primero se presenta como el apóstol. Apóstol, ¿saben? Apóstol significa enviado, ¿no? Pero no era una palabra religiosa. Por ejemplo, si estaban en el muelle los mercaderes ahí, ¿no es cierto? Y se enviaba un barco, dice, ahí va el barco apostólicos, el barco enviado, ¿me entiende? Con la mercadería, apostólico, apóstol. Hoy no sé qué esa palabra no es religiosa. Hoy hoy a veces pueden decirles a la gente, ¿no? Dice, fíjese, por ejemplo, es un apóstol. Bueno, eso porque viene del griego, pero ¿sabes cómo podríamos decir? En vez de poner apóstol, se podría poner pastores, maestros, predicadores y enviados. ¿Me está siguiendo? La palabra apóstol significa enviar. No es una palabra totalmente del vocabulario coloquial del griego. No es una palabra religiosa, jamás lo fue. Jamás. De hecho, que después se toma y esa palabra queda, ¿no es cierto?, como una entidad en sí misma, y ya la palabra toma un matiz distinto. Pero la palabra apóstol significa enviado. Pero enviado, yo digo enviado se diluye, entonces como queremos los títulos, ¿no? Le ponemos a la palabra, lo ponemos en la computadora, le ponemos negrita, la voz, la otra, le pone la negrita, bueno, eso es un poco lo que dice. Y entonces el rabino Pablo primero se presenta así como apóstol, luego como el menor de los apóstoles, luego como el mayor pecador, luego el último de los pecadores y después como el abortivo, ¿no? Dice, él fue quebrando fortaleza. Claro,
si viene en algún caso, podría decir algo que lo dice. Y del Señor le va quebrando sus fortalezas también. ¿Se acuerda con el aguijón en la carne? El aguijón en la carne, lo más probable es que hable de mi opinión. Porque el texto no lo dice. Extrabíblicamente aparecen un montón de cosas. El texto habla de que el rabino Pablo tenía un aguijón en la carne y le clama al Señor 3 veces, lo cual habla de muchas veces, 3 no significa, 3 significa infinito tal vez, permanente. Y él había tenido grandes revelaciones, poderosísimas revelaciones. Y en ese momento aparece el aguijón en la carne. Lo más probable que Dios estuviese viendo que el rabino Pablo podría ser sujeto a una soberbia que no le hubiera bajado nadie. Y entonces, para tener y quebrar sus argumentos humanos, ¿no es cierto? Y entonces aparece el aguijón en la carne y le dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces el rabino Pablo dice: por lo tanto yo ahora ya no digo al Señor que me quite esto, sino que más bien me gozo en mis debilidades, en mis aflicciones, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Esa es la economía de Dios, es muy distinto. Señor, a veces, a usted, a mí, a todos, en algún momento nos tiene que tener, o siempre, no siempre, en el caso del rabino Pablo fue siempre, nos tiene que tener doblegados para tenernos sujetos. Es bien, el ser humano, y algunos decían: pero eso va a ser una dictadura, pero yo prefiero estar, ¿no es cierto?, en manos del Dios vivo, aunque sea bien duro conmigo, ¿no? Y no estar con aquel que dice: tenga cuidado con aquel que destruye el alma. Entonces, ¿no? Preferir morir en la mano del Dios vivo cuando nos lleva a su presencia que estar siguiendo, es cierto. Pero uno lo aprende, eso. A lo largo de la vida lo va aprendiendo. Entonces aparecen a veces esas ideas, conceptos que se llaman teojuroma, que son castillos, fortalezas, algo de firmeza y argumentos y razonamientos que no se nos van nunca, y destruimos al otro, destruimos lo demás, la familia, la congregación, nos destruimos a nosotros mismos y nos meten algo, y por ahí aparece cómo se van transmitiendo todas esas cosas, ¿no es cierto? En Proverbios aparece sobremanera. Pero ahora esto. Y dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mesías. Y a esto dice, por supuesto que sigue, y de entrada el pasaje es maravilloso, bueno, la escritura es maravillosa. Dice que Dios nos da armas y nos da un poder a través de su palabra, la enseñanza, el discernimiento, el conocimiento y la sabiduría, para derribar, ¿no es cierto?, con eso todo argumento, pero no para que yo derribe su argumento, sino para que derribemos los argumentos que existen, sean de donde sean, y los nuestros. Dios nos da esa capacidad, ¿sí?, para eso, a través de su palabra. Y luego dice, ¿no es cierto?, aquí, que derribando esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque en definitiva el rabino Pablo daba el conocimiento de Dios y los corintios le ponían un bloqueo, incluso ni lo querían en un momento allí, ¿sí? Le ponían un bloqueo. Dice: cuidado con la altivez, no es cierto, que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque ustedes me tratan como en la carne y yo les transmito el conocimiento de Dios. ¿Me entiende? Uno lo va leyendo y es bonito, es lindo. Ahora, es duro para el que lo pasa. El rabino Pablo no la pasaba bonito con esto, porque se está dirigiendo a alguien, ¿no es cierto?, que de alguna manera, ¿cómo que dice aquí? ¿No es cierto? Eso lo aprendí, ni bien llegué, no me pregunte por qué. Tirar grillas, ¿no? Y antes lo aprendí, ni bien llegué, ¿qué es eso? Le tiraba grillas al rabino Pablo de todos lados allí, y entonces tiene que estar escribiendo. Entonces le dice así: y llevando cautivo todo pensamiento. Esta palabra es noema, la palabra noema, así, noema, ¿cierto? Aparece 6 veces solamente, bien interesante. Significa percepción, la percepción, la mente, propósitos, pensamientos. Dice: llevando cautivo. La palabra cautivo también aparece pocas veces.
Y la palabra cautivo viene a que originalmente significa lanza. Cuando se apuntaba con la lanza, llevando con la punta de la lanza, si mal no recuerdo ahora, porque no me la anoté, pero creo que la palabra esta cautivo que aparece aquí, sí, casi con seguridad. Viene de lanza, con lo que se punteaba y se hincaba con la lanza, llevando hacia los cautivos, y también se utiliza para otra cosa en cuanto a cautividad, cuando se aprisionaba a alguien y se lo llevaba delante de la persona que tenía que ser el rey, en una cárcel o donde fuese. Y entonces dice, llevando cautivo, tomen casi con certeza lo que les estoy diciendo ahora en cuanto a la raíz de la palabra, cautivo, ¿no es cierto? En el griego. Dice, llevando cautivo esa manera. Si yo tengo algo de mis pensamientos que está corroyendo y corroyendo y corroyendo, y cuando me doy cuenta, tengo que llevar ese noema, esa percepción que tengo, ese propósito, esa mente, ese pensamiento, lo tengo que llevar a la obediencia al Señor. Quiere decir que yo tengo que llevar todo aquello que sé, primero no lo sé, pero si de repente tengo pensamientos, de hecho que los tengo por aquí anotados, pensamientos de mal, pensamientos de iniquidad, pensamientos, distintos pensamientos que aparecen en la Escritura, de hecho, ¿qué pasa? Uno se da cuenta a veces, porque usted no me diga que a veces no se da cuenta que pensamos mal de otro, entonces es un pensamiento mal. Entonces cuando sé que aparece eso, yo lo tengo que llevar cautivo, es decir, ¿se acuerda cuando David decía, alma mía? ¿No es cierto? Es decir, hay un diálogo con uno mismo para poder sobreponerse, ¿no es cierto? Y a veces, muchas veces, incluso hasta en voz alta, muchas veces puede ser en voz baja, a veces la en voz alta, como aparece muchas veces en los salmos, hace que la persona hasta se concentre más, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, si usted tiene, no sé, se me ocurre, usted tiene que aprenderse un poema. Si usted lo dice, por ahí sí, pero si usted ya lo habla y lo escucha por el oído externo, ¿no es cierto? En la cosa se va concentrando más, se va grabando más, uno se abstrae más de lo que pasa. Si yo lo estoy yendo bajo, tengo posibilidad más de distraerme. Si yo lo expongo, ¿no es cierto? Entonces tengo menos posibilidad de distraerme. Entonces, dice que tengo que llevar cautivo ese pensamiento malo, ese razonamiento, esa percepción, ¿no es cierto? Que puedo tener malo, lo tengo que llevar cautivo a la obediencia al Señor, obviamente porque es malo, para que lo juzgue. De hecho, que si es bueno, el Señor me tiene que demostrar que es bueno. Si es malo, entonces yo lo llevo cautivo y el Señor me lo demuestra que es malo, me lo tritura, me lo desmenuza, y entonces yo ya actúo de otra manera. Entonces, por eso dice, me está siguiendo, es bien interesante esto. Y mire, yo me anoté algo aquí, esto uno va estudiando y viendo, ¿no? Dice pensamiento. La palabra pensamiento aparece varias veces con distintas palabras en griego, y también aparece con la palabra pensamiento, que se puede traducir como pensamiento muchas veces, también distintas palabras en el hebreo, ¿no? A veces usted en el Tanaj tiene pensamiento, 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 y son distintas palabras. En español tenemos la misma. Y otras veces tenemos distintas palabras como mente, pensamiento y dicho, y a lo mejor en el hebreo es una sola palabra que usted la tiene en el español traducida de distintas palabras, con distintas palabras, a la inversa, me está siguiendo, ¿no? Por eso siempre es recomendable el estudio, ¿no? Las Biblias son traducciones, y las traducciones las hicieron los seres humanos. Y las traducciones se hacen a través de cotejar el vocabulario de un idioma al otro para poder versarlo, ¿sí? Y muchas veces un traductor encuentra más atinada una palabra y otro encuentra más atinada otra, pero también es falible para acertar bien en el contexto. Algunos traductores pueden estar mejor preparados o no, porque es una traducción. Usted dice, está equivocada la Biblia, no, es perfecta. El tema es que es una traducción, pero pasa lo mismo dentro del pueblo hebreo. Yo tengo varias traducciones traducidas por lingüistas hebreos, por rabinos, y algunos que son rabinos, otros que no son rabinos, los que traducen no son rabinos, porque lo que traducen son lingüistas, ¿no es cierto? Y
A veces muy poco puede haberse un rabino que trabaja una Biblia, son equipos, ¿no? ¿Okay? Y entonces, incluso pueden ser rabinos, pero cuando usted ve las que pueda tener usted, las que tengo yo, va a ver que aún siendo por hebreos, las traducciones son distintas. Y entonces uno se queda pensando, ¿esto cómo es? Porque a veces es parecida o casi igual, aunque las palabras son distintas, y en otras sí son bien distintas. Entonces, porque esta persona traduce de esta manera, ¿sí? La Biblia es perfecta, el tema que es traducción. Ok. Usted sabe que acá estamos hablando de pensamiento, ¿no? Lo que es el pensamiento. Los romanos usaban, ¿no es cierto?, para pesar una especie de un instrumento que se llamaba la romana, ¿no es cierto? Entonces era un palo, ¿no es cierto?, donde tenía una pesa, ¿no es cierto?, o ponían pesas y del otro lado tenía la mercadería, ¿no es cierto?, bien. Esa balanza que le decían la romana, ¿sí? Sí, se llamaba así. Tenía dos nombres, ¿cierto? Que es pendere o pensum. Poner por aquí. Pues si me lo anoto. Era el pendere o pensum. ¿Qué es esto? Pentando pendere, ¿no es cierto? Pensum significa pender y colgar, eso es lo que significa. Y de esta palabra pendere o pensum es de donde viene la palabra pensar. ¿De acuerdo? De esta balanza que los romanos le llamaban la romana y que era un vástago, ¿no es cierto?, con una pesa y la mercadería. De hecho, ustedes vieron que la palabra pienso. La palabra pienso es la conjugación de la primera persona del verbo pensar. Yo pienso. ¿Sí? Pero también pienso, ¿qué es pienso? Es el conjunto de alimentos que se le da a un animal. ¿Sí? Bueno, esa palabra pienso, ¿qué es? La ración, la medida que se le da de un animal viene de ahí, de la misma palabra que pensar, porque se pesaba con el pendere o pensum, ¿no es cierto?, las raciones que se daban a los animales o las raciones, ¿no es cierto?, que la persona tenía que comprar. Y ahí, por eso se llama pienso. Pienso no es solamente lo que se da al animal, sino que pienso es todo aquello, originalmente todo aquello que es una ración, una medida de un alimento determinado, de una mercancía determinada para un propósito determinado. Entonces yo tengo que medir esto para tal cosa, tengo que medir esto para los animales. Es la misma. Lo que es la conjugación del verbo pensar de la primera persona, yo pienso, algunos pensarán que viene de distintos lugares, no es la misma palabra. El verbo pensar, ¿no es cierto?, significa pesar. ¿De acuerdo? Bien. Bien, le voy a mostrarlo. Entonces, esta palabra pendere, ¿no es cierto?, significa pesar. Por tanto, si es pesar, es estimar, valorar y también pagar. Bien. Originalmente significaba pesar exactamente. Entonces, luego pasó a significar, ¿no es cierto?, de pesar, ¿no es cierto? ¿Vio cuando uno está evaluando a una persona? ¿Vieron que podemos decir que sopesa? ¿No? Y es la misma palabra. Sopesar viene de pendere, ¿sí?, de medir. De ahí de pendere viene ponderar también. ¿De acuerdo? ¿Vio el promedio ponderado, por ejemplo? De todo de la misma palabra, es una cosa maravillosa. ¿Sí? Ok. Entonces, la acción de pesar va equiparada con la acción de pensar. ¿Me está siguiendo? Porque yo me busqué todo esto de la etimología, a mí siempre me gustó, me fascinó, ¿no? Cuando uno piensa, está pensando, yo voy a empezar a pensar sobre una situación determinada. Entonces estoy pensando, evaluando,
estimando. Yo tengo que sopesar. Veo una persona, por ejemplo, por ver una persona, y de acuerdo a sus actitudes, yo evalúo. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo al sopesar, al evaluar, al estimar? Estoy pensando, y de ahí viene la palabra pensar. Cuando estoy pensando, estoy pesando todas aquellas cosas espirituales o en cuanto a una persona, por ejemplo. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿me siguió? Un día se le cuenta la historia más larga de la historia de la palabra pensar, es maravilloso. Bueno, es maravilloso. Entonces, dice el rabino Pablo, porque el hecho que Noema dice, es el pensamiento. Yo tengo pensamientos, tengo percepciones. Lo dice él para los demás y para él. Yo tengo que llevar todo aquello, ¿no es cierto?, derribando la fortaleza de los argumentos y todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, ¿no es cierto?, absolutamente todo Noema a la obediencia al Señor. Yo tengo que llevar todo cautivo, como si fuese una persona que está llevando un prisionero delante, en este caso delante de Dios, para que juzgue mi actitud, para que juzgue mi pensamiento. Si es porque con el pensamiento yo he pesado algo. La palabra es la misma, pesar y pensar es exactamente la misma. ¿No es cierto? De acuerdo, bien. Eso por un lado. Entonces, ya dice que todo pensamiento lo tengo que llevar delante del Señor. Porque cuando yo he pensado, yo he pesado, yo he evaluado y estimado. Es la misma palabra. Estimo, evalúo. Pienso, pondero, ¿sí?, y saco mi conclusión. El tema, ¿no es cierto?, es si me voy a dejar llevar por la carne, me voy a dejar llevar por el Espíritu y por las cosas de Dios. Pero en todo, absolutamente en todo, en la vida cotidiana, en todo, en lo personal, en lo que voy a hacer, en lo que no voy a hacer, qué percepción tengo de los demás, qué voy a estudiar, qué no voy a estudiar, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, cómo me voy a dirigir, qué actitud voy a tener en la vida para afrontar las cosas. Uno permanentemente está decidiendo, estimando, evaluando, pensando, por utilizar la palabra pensar. Acuérdese que tengo la palabra pesar, ¿no es cierto?, que a veces no la razonamos mucho. Entonces, cuando yo pienso, normalmente uno va a pensar, vamos a poner un caso. Yo tengo que voy a tocar la guitarra. Entonces digo, bueno, voy a estudiar la guitarra porque voy a estudiar la guitarra, por ejemplo, porque me gusta. ¿Qué voy a estudiar en la guitarra? ¿Tengo estas obras o estas obras? Yo tengo que pensar, no entro bien en estas obras, voy a entrar mejor en estas obras. ¿Por qué? Porque mi forma de ser condice más con este tipo de música que con esta. Bueno, entonces, ¿qué voy a usar? ¿Cómo voy a tocar? ¿Ahora más técnico o más estilístico? ¿O me voy a dedicar a la técnica o más que la técnica quiero resaltar el estilo? El estilo va a sacrificar la técnica, pero si sacrifico la técnica va a tener mejor estilo. Es decir, yo estoy pesando que voy a... ¿Me está siguiendo? Yo tengo que tocar un instrumento y digo, ¿cómo hago? ¿Me dedico bien a que no tener ningún errorcito y con eso sacrifico el estilo? ¿O mejor me dejo llevar y lo toco con estilo, aunque tenga un errorcito por allí? Yo estoy evaluando, estoy estimando, estoy pensando, estoy pesando, pero en todo. Pongo un ejemplo para que usted me entienda. De hecho que lo hago así. En este caso con la guitarra. Y así en todo, absolutamente en todo. Entonces, me sigo hasta aquí, ¿no es cierto? Bien. Todo pensamiento, todo argumento que se revela contra las cosas de Dios, aunque aparentemente al principio ni siquiera nos demos cuenta, tiene que ser llevado delante de la presencia de Dios. Absolutamente todo. Las cosas que tenemos en la relación con los demás, porque nosotros nos relacionamos con los demás como a través de la comunicación, y si a través de esa comunicación ya antes hemos pensado algo, incluso a veces, me voy a decir tal cosa, no le voy a decir tal cosa, ¿no? Porque si le digo tal cosa a nuestra persona, cada vez que le digo algo reacciona de esta manera. ¿Pero por qué reacciona de esta manera? Entonces muchas veces estamos así.
No es porque estemos torturándonos en ese sentido, pero muchas veces es así. Incluso en las familias también, se lo digo a mi esposa, se lo digo a mi esposo, se lo decimos a nuestros hijos, se lo decimos a nuestros padres, no le decimos nada. ¿Me entiende? Uno está pensando y piensa, evalúa cómo va a reaccionar, cómo no va a reaccionar. La Biblia tiene consejos para todo. De hecho, esto digamos que sería el principio de los principios. Yo me noté aquí un montón de proverbios, pasajes de ahí a Jeremías y todo donde habla de eso. Pensamiento de una cosa, pensamiento de otra, pensamiento de otra, pensamiento de otra, pensamiento de otra. ¿No? Hasta que dice, Dios va a guardar en paz a todos los que perseveren en su pensamiento para con Dios. Así que todo lo demás va a tener que ser destruido. Es cierto. Yo te lo voy a mostrar hoy o la próxima. Entonces, teniendo en cuenta esto, que usted seguramente lo sabía, pero es importante verlo desde aquí. En Primera de Reyes, de hecho que también lo vimos esto alguna vez, todo, hemos visto muchas cosas. En Primera de Reyes, capítulo 18, usted conoce el pasaje. Ahora en Primera de Reyes, capítulo 18, ¿qué hace? Estoy recordando de algo. ¿Se acuerda cuando el Santiago, este hombre judío, hablaba muy claramente en muchos pasajes, de una u otra manera, con las personas que tienen doble ánimo, ¿no es cierto? El doble ánimo es muy, a veces difícil de quitar, no es imposible, obviamente, pero sí es muy destructivo, muy dañino para con la persona, porque, vamos a poner un caso, a veces uno tiene que tener una definición, nos vamos a equivocar muchas veces, de hecho casi se aprende, pero cada vez tiene que ser más estrecho ese margen de error. Entonces, yo una vez le conté algo que estoy recordando ahora, tenemos que tener bien definido en realidad cómo vamos a afrontar la vida, qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a conducir, cuál va a ser el objetivo, el propósito de la vida de cada uno. De hecho que la Biblia lo dice. Por eso Pablo le dice, cuidado, aquí me están tratando como carnal, y la cosa no es así. Ustedes se enquistaron con un argumento, un pensamiento, porque no están de acuerdo en este otro, pero han pensado, han meditado. Ustedes se están levantando contra la enseñanza de Dios. Por lo tanto, dice, todo pensamiento, todo, en definitiva todo, lo bueno y lo malo, en definitiva, tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia al Señor. Y es el que dice esto sí, esto no, aquí estás equivocado, es cuando nos escudriña. ¿Se acuerdan cuando dice escudriña, me escudriña, elava mi corazón, etcétera? Miren, hace mucho tiempo me conté un caso. Estoy recordando ahora, puedo contarle varios. Hay una actriz, no argentina, creo que es uruguaya, ¿no es cierto? China Solita, tampoco sé. O sea, no sé si murió una película. La pasada vi una película aquí de ella, en un canal de cable. Muy mayor. Pero una vez contaba, yo era joven, contaba que una vez estaba en Suiza. Decía que allí no veía un papelito en la calle ni por casualidad. Entonces ya salía del teatro con unos amigos y tenía que comer un chocolate. Y entonces nosotros los argentinos, los mexicanos, los argentinos agarramos y tiramos todo en la calle, papelito, cuando no ve nadie los pateamos total escudo. Entonces, dice, nosotros los argentinos, dice, y los uruguayos, agarramos el papelito, lo botamos en la calle, miramos para allá, tiramos para el otro lado, ¿no? Te miras para allá, todos miran para allá y tiran los papelitos para el otro lado. Somos así, ¿o no? Así es cierto. Disimulamos argumentos. Y entonces dice que salió y estaba obsesionada con el papelito de chocolate, pero obsesionada, ¿qué hacía con el papelito? Y que lo van a ver, que no lo van a ver, que acá no el papelito, bueno. Y entonces, en un momento, cuando no la miraron, había como una barda, en cierto momento arrojó. Pero como estaba tan tensionada, en vez de tirar el papelito, tiró los guantes. ¿Me entiende? Claro. Es decir, tenemos la mente dividida. Y en vez de arrojar, entendía el papelito y dice, bueno, y se le fueron los guantes. ¿Me entiende? A veces, en esa mente dividida, estamos pensando esto, aquello, lo otro. Está pensando, tengo el papelito, ¿qué le puede molestar el papelito? Uno se lo puede poner en la bolsita y tirar a la casa. Tengo el papelito, salgo del teatro, tengo mis amigos, y en Argentina lo tiramos, y me van a mirar todo, van a decir, ¿qué hago con el papelito? ¿Dónde me lo guardo? ¿Vio la barda? Tira así, volar, lo guardo. Y lo contaba como un hecho real, no era ningún cuento. Era una cosa, una anécdota, perdona, porque la enseñanza no tenía por qué enseñar nada en ese sentido, ¿no?
Es decir, eso es lo que hace la mente dividida. Esto es una cosa chistosa, entre comillas, porque te queda chistosa, ni entre comillas ni no comillas, pero es chistosa, ¿no es cierto? Sería digamos, una persona que no tenía urbanidad y que quería asociar la ciudad, pero no era el caso. ¿De acuerdo? Y entonces, eso es lo que hace la mente dividida. Uno tiene que estar definido, ¿no es cierto?, pero absolutamente todo. Uno comete errores, pero uno tiene, por eso la Biblia habla de crecimiento y habla de madurez. Por eso el rabino Pablo sabe lo que estaba diciendo y sabe que eso pasa a la persona. Y entonces por eso no le resulta muy difícil entender lo que le pasaba a los corintios. Y dice, miren, lleven todo pensamiento y llevemos todo pensamiento cautivo a la presencia del Señor en obediencia, para que Él sea aquel que nos pase por la vara, porque el Dios dice que pasa por la vara todas las ovejas, y lo hace con Israel, lo hizo con Israel, lo va a seguir haciendo con Israel, antes de entrar a la tierra prometida en el tiempo final, cuando suena el gran shofar. Y entonces dice, no van a entrar todos, dice, voy a separar a los rebeldes, y está hablando del pueblo hebreo, dice, voy a pasar la vara. La vara se utilizaba muchas veces para la parte más fina de la vara, de la oveja, del pastor, se utilizaba para hacerle así en la lana, porque la lana, ya vamos a hablar de eso de la lana, porque la lana, este tipo de cosas. La lana de la oveja podía muchas veces al principio, por lo menos al principio, enmascarar una enfermedad, si podía tener alguna enfermedad como un eczema o algún otro tipo de enfermedad infecciosa que podía tener, o alguna que yo desconozco que pueda tener una oveja como enfermedad, ¿no es cierto? La lana, si brota hacia adentro, por lo general la lana podía cubrir hasta que ya la lana se deterioraba, obviamente por el proceso de la enfermedad. Entonces, para evitar y anticiparse, como prevención, muchas veces el pastor con la parte más fina de la vara hacía así y se fijaba, y entonces si tenía alguna enfermedad, ¿no es cierto? Y entonces Dios dice que al pueblo de Israel también, dice cuando habla de los pensamientos, también dice, le voy a pasar por la vara para que los rebeldes no entren a Israel. Los rebeldes no van a entrar a Israel. Dice, todos los que no sean rebeldes. ¿Me entiendes? Bueno, entonces eso es lo que hace la mente dividida. Y la mente dividida hace muchas veces, como dice la Escritura, hacernos creer que Dios piensa una cosa y piensa otra. Muchas veces en la Escritura estaba a encontrar de distintas formas, cuando el profeta increpa al pueblo y lo exhorta, le dice, no, porque Dios tal cosa, y ellos se lo hicieron. Y dice, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces compórtense como tal. Porque yo digo, bueno, soy hijo de Abraham, pero porque yo tengo enquistado en mí ese pensamiento, pero tengo, ¿no es cierto?, el cliché, esa palabra, ¿no es cierto?, soy hijo de Abraham, pero la conducta no es la misma. Porque supuestamente un hijo de Abraham enseña los principios de Dios, por eso Dios eligió a Abraham para que enseñe los principios de Dios, porque se lo dice así. Yo sé que Abraham enseñará a su descendencia, ¿sí? Entonces, si uno es hijo de Abraham, enseña los principios de Dios. Si no se enseñan los principios de Dios, no se es hijo de Abraham. En un sentido espiritual, no es un hijo de Dios. Y entonces, en Primera de Reyes, capítulo 18, esta palabra también aparece 3 o 4 veces, lo que voy a decir hoy. Bien interesante, bien interesante. El profeta Elías estaba en una situación de un gran dilema con un pueblo hebreo que se había desviado del camino del Señor. En el norte se estaba predicando, no se predicaba, o sí se predicaba lo contrario a Dios, se utiliza la palabra predicar, y tenemos a Acab y a su esposa, ¿no es cierto?, con todos los dioses y los dioses paganos y los sacerdotes, que eran cientos, ahí en el monte Carmelo. Y entonces, él, enviado por Dios, tiene que convocar al pueblo para que se defina si van a estar en el camino de Adonai, ¿no es cierto? Porque así lo dice. Dice el camino de Adonai, que era el camino de Adonai, que en el camino de... Dice, Adonai fue el que te sacó de Egipto, Adonai es el Dios del pacto. Y entonces está el Dios del pacto y el Dios que te sacó de Egipto, entonces tenemos que decidir por él. Dice, se lo voy a ver, pero de todas maneras, dice así. Entonces, verso 20, 18, 20, desde allí. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿No es cierto? ¿Dónde es? Perdón, Primera de Reyes 18, verso 20. No sé si dije capítulo 20, pero Primera 18, capítulo 18, verso 20. Entonces acá, rey de Israel del norte, obviamente, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo,
¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Adonai es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hasta allí. Yendo de atrás para adelante, aunque no lo vamos a analizar todo, dice que el pueblo no respondió palabra. Bueno, el pueblo no respondió palabra. Dice, si Adonai es el Dios del pacto y el Dios que te saca de Egipto. Y si el pueblo no responde palabra, dice, bueno, ¿por qué no responde palabra? Una, ¿no es cierto?, porque podían tener miedo de acá, ¿sí? Y otra, porque el pueblo de Israel ahí tenía una indefinición total y gran parte del pueblo de Israel, lo pueden leer aquí o en otros pasajes, adoraba ídolos. Te va a decir, incluso hoy mucha gente con buen criterio, no es mala el propósito, ¿no? Cuando usted ve una persona judía, ¿no es cierto? Podemos ver una persona judía aquí o donde sea, ¿no es cierto? La persona que dice, bueno, esta persona, es judía, es un seguidor de Adonai, a lo mejor ni remotamente ha buscado al Señor, ni conoce el Tanaj, ni practica nada, no necesariamente porque sea judía o no judía. Hay una cosa muy clara, muchas veces, dice, el hecho de, por haber nacido dentro de un garaje, uno no es un carro, ¿no? Entonces, claro, ¿me entiende? Lógico. Es así, entonces, uno ve a una persona y dice, esta persona es judía. De ahí a que se considere un hijo de Dios, hay una distancia muy, muy larga. Y entonces usted va a ver aquí en la Escritura, ¿no es cierto?, permanentemente la adoración ¿cómo es? De los ídolos. Y entonces, aquí dice, invita al pueblo, ¿no? La situación es bien difícil. Dice, bueno, ¿hasta cuándo claudicaréis? La palabra claudicar es saltar. Es la misma palabra que para decir pesa. ¿Pesa la fiesta de pesa? Entonces, es la palabra claudicar. Si bien y es correcta la palabra claudicar aquí, yo muchas veces pensé que se podría acercar otra, pero no. Él está diciendo, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo andaréis cojeando? Fíjese, ahí mismo, en esa misma hoja, en el verso 26, cuando están los sacerdotes paganos haciendo de las suyas para competir con aquellos que iba a ser Elías, porque había una rivalidad entre los sacerdotes paganos que tenía el rey Acab, que era en definitiva hebreo, con el profeta. Siempre tengan en cuenta esto. Siempre. Aún, con los grandes reyes que tuvo Israel, entre los reyes de Israel y el profetismo hubo una lucha terrible. Incluso uno lo ve en David, aún siendo rey, lo ve en Salomón, lo ve en Saúl. Tenían una lucha terrorífica, porque el rey era el ungido, pero el profeta, el que le decía, ¡tú, oh rey! ¿Cómo a mí, rey? Viene un profeta ahí con la barba hasta aquí, a lo mejor mal vestido, ¿no? Y me viene a decir que estoy llevando mal al pueblo. Era terrible. Si usted lee, va a ver, hay muchos pasajes donde se nota, pero con las palabras mismas, la tensión terrible que hay entre la realeza y el profetismo en Israel. Es permanente, es una lucha tremenda, encarnizada. Yo tengo varios pasajes solamente, pero obviamente el tema es otro. Y entonces, en el verso 26 dice, ellos tomaron el buey que les fue dado, los sacerdotes, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos saltaban, ¿sí?, cerca del altar que habían hecho. Esa palabra que ellos saltaban es la misma, ¿no es cierto?, que acá aparece como claudicar. ¿Por qué? Porque la palabra claudicar, me lo anoté aquí para que si no me voy a olvidar. Ninguno se asuste, bueno, tú dirás más Claudia, pero ninguno se asuste por el origen de los nombres. No me estaba acordando ahora. ¿Usted sabe de dónde viene el nombre Claudia o Claudio? Viene, bueno, del emperador.
Pero si usted estudia la historia del emperador, tiene una asociación de el nombre Claudio dio origen a un verbo. Claudio tenía una actitud vacilante y ¿se acuerdan que venían Augusto, Tibero, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, Tito, Domiciano, etc.? Falta algunos ahí por el medio que son los menores, pero estos son los principales. Y Claudio tenía una actitud muy particular y la presión que tenía, y entonces tenía una situación, actitudes vacilantes, ¿me entiende? Y del nombre Claudio viene esta palabra, mira, es muy interesante. La palabra Claudos en griego significa cojo, una persona que es coja o vacilante. Pero la asociación fue con la actitud que tenía el emperador Claudio. Ok. Claudicar, de Claudus, viene Claudio o Claudia, el nombre, ¿no es cierto? De claudicare en el griego viene cojear, perder fuerza, perder firmeza y vacilar. Y de ahí viene la palabra claudicar, que significa perder fuerza hasta y acabar, ¿no es cierto?, cediendo ante otra persona. ¿Me entiendes? Por eso la palabra claudicar, aquí sí es correcta, porque en definitiva la palabra claudicar no es traducción. Claudicar es en griego, adaptada, lo que significa hispanizada, que de claudicar, pero traducida significa cojear. Si yo quisiese traducir, porque acá cuando usted ve la palabra claudicar, ¿me está siguiendo? Es una palabra, no es traducción, es adaptación. ¿Me entiende? En griego dicen claudicare. Ok, claudicare. En español, no traducido, adaptado al español es claudicar. Traducido significa cojear, renguear o renquear, que también se puede decir, vacilar, titubear, etc. Pero todo, ¿por qué surge eso? Por unas actitudes que el emperador Claudio tomó. Es decir, el nombre da origen a la palabra, a esta situación, ¿me entiende? Es bien interesante, el nombre por la actitud que tomaba este hombre. Entonces, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo van a andar cojeando, dudando, vacilando? ¿Sí? Dice, entre dos pensamientos. En hebreo también tenemos esto. Si Adonai es Dios, seguidle. Y si es Baal, hay una propuesta. Pero eso hay que entenderlo. En la mente del profeta no existe la palabra sí. ¿Me está siguiendo? Porque dice, si Adonai es Dios, seguidle. Y si es Baal, seguidle. Si bien aparece la palabra sí, que es condicional, en la mente del profeta no está la palabra, porque él sabe que no se puede optar entre una cosa u otra. No hay dos religiones verdaderas, hay una. Si hay dos religiones verdaderas, o supuestamente verdaderas, una es falsa. ¿Me está siguiendo? Por eso la escritura hay que tenerla con mucho detenimiento, porque algunos dicen, pero ¿cómo? ¿El profeta le da opciones? No. Es más, hasta le diría a casi un énfasis cómo podría ser. Por ejemplo, miren, si Adonai es Dios, sí, es que síganle. ¿Me está siguiendo? ¿Sabe dónde aparece eso? Cuando Yeshua les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso para mí es una cosa distinta a lo que todo el mundo aprendió, o lo que muchos aprendieron, ¿no? Cuando yo veo que Yeshua dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ninguno le dice nada y uno se va y el otro se va. ¿Por qué? Porque para mí la estructura de la expresión tiene un énfasis distinto. Entonces, lo que Jesús les dice así, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le tengo que dar al César? Nada. A Dios le tengo que dar todo. Usted va a decir, tenía que pagar impuestos. No, ese pasaje no habla de impuestos. Le decía, ¿esta moneda de quién es? ¿Debemos pagar impuestos?
Y entonces él no le dice paguen o no paguen, dice den al César lo que es del César. ¿Qué le corresponde al César? El César ni siquiera era un emperador legal en Roma, él usurpó la república. Así que ni siquiera era legal en Roma, que venía de una usurpación de la república. ¿Sí? Le cambio la historia, si tuviera Yeshua hoy, ¿no? Y me dijera así, den a Hitler lo que es de Hitler y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le debo yo a Hitler? ¿Me entendió ahora? ¿Me entiende? Uno lee la escritura y cree que uno es una esponja y sabe todo y aprende todo. Y entonces dicen, no, y escuchan las congregaciones, dicen, den al César lo que es del César. Pero que el César no es el presidente de este país, o el gobierno, o el sistema político. Hay que entender la escritura. Hay otras cosas que para pagar impuestos, de la escritura, y se sabe que hay que pagar impuestos. Pero dice, por eso, el énfasis con que se dice a mi criterio cuando uno lee la Biblia, ¿no? Es, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Una cosa es decir, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Afirmativo, Y otra, cuando tú me preguntas, yo te planteo la pregunta a ti, aunque parece que te estoy dando una afirmación. Den al César lo que es del César. Se dan cuenta que no es afirmación, se le pregunta. Y en la Biblia aparece, y uno lo tiene, en hebreo ni siquiera hay signo de puntuación, de interrogación, de admiración. Son palabras, más. No aparece el signo de interrogación. Son palabras que representan signos, énfasis. Y entonces, ¿me está siguiendo aquí? Entonces el profeta cuando dice, si Adonai es Dios, no está diciendo, si Adonai es Dios, no. Si Adonai es Dios, ¿no? El sí no está en. Les está planteando la disyuntiva, dense cuenta, el sí está escrito, pero no está en el pensamiento del profeta. Y entonces viene la palabra claudicar, dice, no estén cojeando, no estén saltando, porque aparece 2 veces aquí, la palabra aparece pocas veces. No estén, de ahí viene cojear, saltar, dudar, vacilar, no que es una persona que esté renqueando, pobre, no. Que esté dudando, vacilando, pero de ahí vienen las palabras, cojear, saltar, vacila, duda, etc. ¿Sí? Y entonces, dice, ¿hasta cuándo estarán renqueando entre 2 pensamientos? Bien, aquí se ve en realidad, se lo voy a mostrar. Bueno, se lo voy a mostrar, pero le voy a decir algo. Porque hay un pasaje en la Escritura, donde usted y yo tenemos alguna traducción que a veces la interpretamos mal. En el Salmo 119, 113, le voy a estar porque aparece la misma palabra. En el 19, 119, 113 aparece la misma palabra que pensamiento aquí. ¿Ok? Se lo leo, ¿sí? ¿Lo encontró? Mire, le voy a leer. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. ¿A dónde encuentra la palabra? Le voy a decir dónde. ¿Dónde encuentra? En realidad, ahí no dice aborrezco a los hombres hipócritas. Ahí dice la misma palabra que pensamiento en la Biblia aquí, en el pasaje anterior. La traducción está adaptada en casi todas las Biblias, aún en las hebreas. Lo que directamente dice ahí, porque algunos dicen, pero ¿cómo el salmista, yo escuché esta prédica que dice eso? ¿Cómo el salmista osaba decir eso? Dice, lo que pasa es que el reino tenía el espíritu, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no dice eso ahí. Ahí dice, aborrezco la mente dividida. No dice los hombres hipócritas. Aborrezco la mente dividida o se puede traducir de muchas maneras. Aborrezco los pensamientos falsos, pero amo tu ley. Eso es lo que dice ahí. Pero no aparece ni la palabra hombre, la palabra odiar sí, porque es odiar, la palabra esa, odiar, aborrecer, detestar, etc. ¿Me está siguiendo? Ok. Entonces, ahí aparece esta palabra, aparece en Job, creo que aparece 2 veces, en 2 capítulos distintos,
y aparece como pensamiento, como razonamiento, y acá aparece como aborrezco, en este caso, ¿no es cierto?, la mente dividida. Bien. Se lo voy a mostrar para acá. Por eso no, cuando a veces uno escucha, o lee un libro, o escucha alguna prédica, ahí está lo que decía usted. Usted y yo tenemos que vender, evaluar, estimar, pesar, y ¿qué es ese proceso? El pensum, el pensamiento. ¿No? Tenemos que pensar, por eso Dios nos dio la capacidad esa, ¿no? Y entonces, Pablo decía, todo lo tenemos que, dice, podría ser él, la gente dice, tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia al Señor, porque Él es el que juzga y que me va a sacar lo incorrecto y me va a dejar lo correcto, en todo, ¿no es cierto? Si usted, por ejemplo, piensa mal de mí, por ahí acierta, pero si no piensa mal de mí, por ahí tiene que llevar cautivo el pensamiento al Señor para que lo rectifique. Esperemos que lo rectifique. Claro, o lo que fuese, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces dice, ¿hasta cuándo claudicaréis, vacilaréis, renguearéis? ¿No? Eso es la palabra cojear. La misma tanto es significativo. Para aquellos que dicen, no, las Biblias a veces, las traducciones esta, que esa, la otra, los gentiles, el griego, el español, no es tan así. Es bien acertado en muchas casas. De repente, otras casas no. La palabra es pasar allí, saltar, cojear. Y la palabra claudicar es solidaria desde el griego con eso, que significa también cojear, ¿no es cierto? Renguear. Okay. Y entonces, ahí es donde dice, entre dos pensamientos, no dice así. Dice, bueno, primero le voy a mostrar esto, para que usted, esto es CF, puesto así, y aquí es CF. Esta palabra en hebreo, si usted busca en un diccionario hoy, la palabra esta, CF, significa indeciso, vacilante. También significa, anote esto porque es fundamental, significa podar, desmontar y talar. Bien. Ahora se va a pasar. Eso es lo que significa. Esta palabra que es la palabra saif. Saif, es la palabra saif. Significa rama, es la misma raíz. Significa rama, hendedura, fisura y grieta. ¿De acuerdo? Ok. Donde yo tengo que el profeta Elías les dice, ¿hasta cuándo cojearéis, renguearéis, claudicaréis? Que es correctísima. Vacilaréis vosotros entre dos pensamientos. Es la mente dividida que habla Santiago. Okay. Bien. Ahí dice así, exactamente. Esto es seafim, porque está en plural, obviamente. Seafim. Por eso dicen pensamientos, el os sería este ir de aquí. ¿De acuerdo? La palabra es seafim. Esta palabra seafim significa mente dividida y pensamiento falso. ¿Por qué? Originalmente, la palabra esta significa un seafim, muletas hechas con ramas. Es que la persona va así. Saif, ¿no es cierto?, es rama, hendidura. Cuando es hendidura está dividido en dos. Grieta, fisura, pero también es rama. Por eso la otra palabra también significaba talar, volar y desmontar y cortar. ¿Me está siguiendo?
Yo tengo esta palabra que significa vacilar, dudar, pero también significa desmontar, talar, cortar, podar. ¿Por qué? Porque esta palabra es rama, y la rama se poda, se tala y se corta. ¿Sí? Ok. Esta es duda, vacilar, y esta es grieta, hendidura. ¿Por qué? Porque el que duda, vacila, tiene dos caminos, como una grieta y una abertura o una fisura. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que tiene el idioma hebreo, por ejemplo. ¿Me está siguiendo? Eso es lo maravilloso que tiene. Entonces, seafim, ¿no es cierto?, significa muletas hechas con ramas. Y entonces, de ahí pasa, como muletas hechas con ramas, se utiliza como modismo para decir mente dividida o pensamiento falso. Y ahí donde dice aborrezco a los hombres hipócritas, dice aborrezco los seafim. Pero se supone que un seafim es un pensamiento falso, pero el pensamiento falso lo tiene un hombre. Entonces, en la traducción, para que la gente entienda un poco más, le ponen hombres hipócritas. Pero que no es la idea, por eso dice aborrezco, odio, dice el Salmo 119, el falso pensamiento o la mente dividida. Y ahí el salmista cobra una altura, una nobleza. El mismo salmista dice, yo aborrezco tener mente dividida. Aborrezco, así lo tuviese otro, pero es la mente dividida. ¿Sí? Pero no a la persona, porque en definitiva también, como no es cierto, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Miren, si no fuera por la misericordia, si fuera por la legalidad de Dios, no existiríamos nosotros. No existiría. Por eso, yo me crié en el judaísmo, no me olvido nunca, era chico y jovencito, escuchaba a los ancianos, yo me crié en una sinagoga turca, todos que venían de Turquía, Esmirna, la isla de Roda, Chipre, algunos, Merlíes casi todos. ¿No? Bueno, y entonces yo veía a la gente anciana, pero no me lo olvido nunca, porque uno es chico y fija figuras, imágenes, ¿no? Y entonces, gente que había sufrido mucho, como mi familia en Turquía, en la guerra y en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, yo lo sé por mi papá no tanto, pero mi abuela se nos contaba. Mi papá sí nos contó, aunque él salió de jovencito de Turquía para no. Creo que llegó en 1924. Sí. Y entonces, veía a los ancianos, decía, si no fuera por la misericordia de Dios hubiéramos sido consumidos. Y decía, pero grandes son sus misericordias, son nuevas cada mañana. Yo lo escuchaba permanentemente. Permanentemente se escuchaba, sobre todo la gente anciana que estaba en la sinagoga. Entonces, si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros no hubiésemos sido ni rescatados. De hecho, que tenemos que aprender mucho, encaminarnos en nuestros caminos y dejar el pensamiento doble, la mente dividida, no es que seamos falsos, pero todo aquello que no está en la palabra y en la voluntad de Dios, así sean predicaciones o libros que se nos muestren como las maravillas de la naturaleza espiritual, ¿no es cierto? Por ahí son falsos. Por ahí son falsos. ¿No es cierto? Ahora después les vamos a traer algo que es algo bien interesante, ¿no? Si me aguantan 10 minutos más, te debería comer algunos espaguetis ricos. No sé qué van a comer. Nosotros como buenos, somos argentinos, pero tenemos mucha cultura italiana. Y usted va a Argentina, a Buenos Aires, y tenemos las empanadas, las pastas, las pizzas, en serio, empanadas, pastas, pizzas por todos lados. Así es. Bueno, entonces, todo aquello que es un doble pensamiento, ¿no es cierto?, va a llevar evidentemente a una vida de fracaso, a una vida de ruina, porque en definitiva, si yo tengo que seguir el camino del Señor y alguien me muestra otra cosa que puede ser muy halagüeña, muy plausible, muy hermosa, pero que no es de Dios, ¿no es cierto? Yo voy a estar en la disyuntiva, o sigo el camino del Señor o sigo otra cosa. Y entonces, ¿hasta cuándo van a estar vacilando, dudando, cojeando, saltando? Dice como aquellos que están con muletas con dos ramas, con muletas hechas de ramas. Esa es la palabra, ¿eh?
Por eso le digo, vacilar y dudar, podar, cortar, desmontar y talar. Y la otra, sair, ¿no es cierto?, que significa, entonces, rama, no sé si es esa palabra, pero para rama sí, rama, hendidura, peña, grieta, fisura, etcétera, y alguna otra que no se me ocurre. ¿Me entiende? Entonces, juntando las dos, los seafim son muletas hechas con rama. Y como consecuencia de eso, pensamiento falso. Entonces, doble pensamiento, doble ánimo. Es terrible a veces. ¿A usted no le ha pasado a veces que cuando uno tiene que tomar decisiones, la terrible duda? La terrible duda. Empieza la persona cuando va a una congregación, dice, bueno, están esperando, no sé, para que Dios nos muestre una congregación 25 años, ¿no? Como si fuera que se puede morir mucho antes, ¿no? A veces hay que tomar las decisiones fáciles. Miren, después ya les mostraré otro, pero sí, a veces yo les muestro las etimologías y todo, tanto el hebreo y griego, pero sí son que son importantes para aprender, ¿no? Estoy buscando el pasaje. Con el cual quiero terminar, pero son un montón de estos. Si usted lo busca solo se va a dar cuenta dónde está, no hace falta que yo se lo busque, ¿no es cierto? En Jeremías capítulo 6, aparece por muchos lados. Aquí está lo que yo le decía. Okay. 6:19. En Jeremías capítulo 6, verso 19, después le voy a mostrar algo antes de terminar, dice así: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Bien, la palabra aquí para pensamiento es la palabra, no lo voy a notar ahora, es la palabra machshavá, ¿no es cierto? La palabra machshavá es una de las tantas de las palabras que más se utiliza probablemente para pensamiento en la Biblia. Hay otra, como la palabra yetzer y algunas figurativas, como esta seafim, que aparece como pensamientos dobles, ¿no es cierto? Que es una figura, porque en definitiva la palabra no significa pensamiento, ¿sí? Pero que se traduce como pensamiento, seafim, pensamiento dividido o falsos pensamientos, o mente dividida. Acuérdense una cosa, nosotros, incluso en el español, venido del griego, del latín y de las lenguas romances, o de donde vengan en nuestro idioma, tenemos muchas expresiones en la Biblia que usted las tiene como palabras, así como pensamiento, de hecho que son siempre figuras, palabras, pero originalmente son otra cosa, son cosas de palabras que representan figuras, ¿de acuerdo? Entonces, dice así aquí, acá la palabra pensamiento es machshavá. Y entonces dice, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Si usted lee todo el pasaje era el juicio contra Jerusalén y contra Judá. El pueblo de Israel se había desviado del camino del Señor y había cometido terribles pecados. Entonces Dios trae juicio a través de potencias enemigas que castigaban en muchas circunstancias, ¿sí? A veces aparecía, por ejemplo, decía, algunos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Habacuc, lo utilizan. Vienen las águilas, viene el ciclón, viene el viento, viene la tempestad, pero todos esos son potencias enemigas.
Como cuando dice, el puerco montés y la bestia del campo nos devora. No son animales. Esos eran representaciones para Egipto y Asiria, ¿me entiende? Son figuras, uno tiene que más o menos conocer las figuras en la Biblia. Así es, si no se aprenden fácil, eso lo deben. Y entonces dice, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, fruto de sus pensamientos. Mire qué interesante. El mal que viene, ¿no es cierto?, no es porque sea la voluntad de Dios, sino que el mal que se atrae sobre mi vida es fruto de mi pensamiento. Por eso, de acuerdo a lo que decía Santiago, con la mente dividida, lo que dijo el rabino Pablo cuando dice, lleven cautivo, que es lo que yo dije antes, llevar, como si fuera con punta de lanza, porque ahí viene la palabra, ¿no es cierto?, todo pensamiento a la obediencia del Señor, porque de ahí van a surgir todas las cosas, y fruto del pensamiento que dio paso a la acción de pecado en el pueblo de Israel, entonces viene el castigo del Señor. Dice, yo traigo mal sobre este pueblo, pero no es porque el deseo de Dios ni la voluntad de Él. Dice, el mal que viene sobre este pueblo que yo traigo, dice Dios, es fruto de su pensamiento de ustedes. Tremendo. Y ahí la palabra es machshavá, que se utiliza, machshavá es pensamiento, ¿no? Machshavá se utiliza para pensamiento. Incluso en Israel, en hebreo, muchas palabras son internacionales, obviamente, para computación, ¿no? Pero muchas de las palabras que se utilizan en el hebreo, adaptadas, ¿no es cierto?, para computación vienen de la palabra machshavá, que es pensamiento, ¿no? Y de ahí vienen las palabras para definir términos técnicos de computación, aunque algunos son internacionales, sí, pero algunos que son generados en el propio Israel con el idioma hebreo, todos surgen de la palabra machshavá. Incluso en algunos libros están asociados estos términos técnicos de computación con la palabra machshavá, pensamiento, que es lógico. Nosotros pensamos, la máquina piensa, o por lo menos creemos que piensa, la hacemos pensar, ¿no? Sí, algunos dicen, bueno, como que la máquina va a pensar. Yo pienso que la máquina hace lo que le dice el hombre, ¿no? Seguro usted lo que sabe en computación, que la máquina. Yo sé que algunos piensan distinto, no aquí, ¿no?, de crear algo, como si fuera a crear la vida. Pero miren, les muestro algo. Dice, aquí va a venir algo que era gravísimo, ¿no es cierto?, en el pueblo de Israel. ¿Por qué se lo voy a contar? Dice que había pensamientos, bueno, porque dice aborrecieron mi ley. Esta palabra aborrecer, fíjese, Dios le está diciendo que aborrecen la ley de Dios. La palabra aborrecer aquí es rechazar, desdeñar, despreciar. Es una palabra muy fuerte, es la palabra maas en hebreo, ¿no es cierto? Dice, Dios mismo dice, algunos dicen, ¿cómo se puede aborrecer la palabra de Dios? Bueno, en definitiva, nadie va a decir, la palabra de Dios es horrible, es lo peor de ahí, es una porquería, nadie lo va a decir, ni el peor blasfemo. No lo van a decir. No haciéndola. No poniéndola en práctica. No poner en práctica la palabra de Dios es rechazarla, desdeñarla, aborrecerla, porque se utiliza, odiarla, se utiliza también la misma palabra, más, una palabra muy fuerte, y se utiliza aquí para eso, ¿no? Dice, aborrecieron la palabra del Señor. Quiere decir que hay un fruto, el pensamiento trae sus frutos, y según cómo llevemos a Dios nuestros pensamientos, vamos a tener un fruto de una manera o de otra. Y entonces, si los llevamos al Señor, tenemos fruto de provecho. Si no los llevamos al Señor, y vamos a tener fruto de algunos que son muy delicados. Le voy a dar uno que tengo cerca, aquí por eso me lo puse cerca, porque no sabía cuál era el primero. En el capítulo 4, el mismo de Jeremías, ¿sí? Mira, Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo, ya termino, no sé, así que no se comprende. Jeremías capítulo 4, dice así, 4:14. Bien, se le dice así a Israel, es parecido al capítulo 6. Y a tantos. Lava tu corazón, se lo está diciendo a Jerusalén y me lo dice a mí, se lo dice a usted.
Lava tu corazón de maldad. La palabra maldad es la palabra ra en hebreo. Es una palabra que es dañino, se usa para crimen, se usa para desastre, se usa para malignidad, se usa para tragedia, para aflicción. La palabra ra es una palabra muy fuerte. Hay muchas palabras para maldad y la maldad la tenemos media diluida. La palabra ra en hebreo es muy fuerte también, ¿no? Dice, lava el corazón, tú lees, dice, de tu ra, que es de la maldad, lo dañino, lo que produce el crimen, la tragedia, ¿no? Oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? La palabra pensamiento aquí es la misma que yo le dije antes, machshavá, que es la palabra pensamiento, ¿sí? Y la palabra iniquidad es una palabra muy fuerte, que es la palabra ave. La palabra ave significa vileza, mentira, desgracia, engaño y fraude. Entonces, es una palabra muy fuerte. Se utiliza, yo no sé por qué utilizan palabras tan fuertes en el hebreo los profetas, por alguna razón. Le dice, lava el corazón de tu ra, de tu maldad, de lo dañino, de lo que trae la aflicción. Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti, el machshavot, dice los pensamientos, dice de engaño, de iniquidad, de fraude y de mentira? ¿Sí? Ahora le voy a mostrar algo para que usted vea. Quiere decir, me dice Santiago que yo no tengo que tener doble ánimo. El rabino Pablo me está diciendo, dice que yo tengo que llevar todos mis pensamientos cautivos, como si fuera un prisionero en obediencia al Señor, para que Él sea el juez de todo. Y no sé, es lo que está diciendo la Escritura. Luego vemos, ¿cuál fue el primero? El mismo. En el caso de Elías, cuando le dice, ¿por qué ustedes vacilan? ¿No es cierto? Como regueando, sin dejarlo de lado los efectos físicos, como una persona que está rengueando con muletas, ¿no es cierto? Lo que dice, y tienen la mente dividida o pensamientos falsos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice el salmista? Dice, yo aborrezco la mente dividida, pero amo tu ley. Quiere decir que no se puede amar la ley de Dios o cumplir la palabra de Dios y tener la mente dividida. Son dos cosas opuestas. Absolutamente dos cosas opuestas. Luego, en el capítulo 6 de Jeremías se está hablando de 6:19, de que tenemos frutos en el pensamiento. Entonces nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Por eso le dice, ustedes siembran viento y cosechan tempestades, lo dice la Escritura, porque la tempestad es el fruto del pensamiento de haber cosechado viento, sembrado viento, y eso uno lo ve. Por eso dice, el mal que viene sobre Israel es producto, le dice Israel, es fruto de tu pensamiento, así que no le eche la culpa a Dios. ¡Qué bárbaro! Y entonces, ahora les muestro algo que es bien interesante. En el capítulo 4, cuando comienza el capítulo 4, si bien viene de una historia anterior, le dice, si te volvieres Israel, dice Adonai, vuélvete a mí, y quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de aquí para allá. Otra vez lo mismo, que es el doble ánimo del pensamiento. Eso aparece por varios lados, pero miren. Verso 4, circuncidad a Adonai, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá. Circuncidar, bueno, es la milá, ¿no es cierto? Que Brit Milá significa corte del pacto. Circuncidar, esto es correctísimo, circuncidare significa sidare, sidare cortar, sidare, circuncidare, alrededor cortado, cortar algo alrededor para que quede algo despejado y libre, más allá de lo que sea la circuncisión en el niño de 8 días. Dice, circunciden el prepucio del corazón, es decir, hay algo en el corazón que se está cubriendo. Por eso le dicen en otro pasaje, lava tu corazón. Pero eso tiene una historia del capítulo 3 al capítulo 6, y usted la lee con mucho detenimiento. Dice, no sea que mi ira salga como fuego y se enciende y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras, que es el fruto del pensamiento que les dijo después. Anuncien en Judá y proclamen en Jerusalén, toquen trompeta y estremezcanse las ciudades. Bien.
amargo es cuando en el verso 14 le dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Esto tiene una historia, se lo voy a decir rápido y con esto terminamos. Pero si no prestó atención hasta aquí, preste ahora, porque si no... La Biblia habla muchas veces de pensamiento de iniquidad, fruto del pensamiento de esto, que ya lo veremos, ¿no es cierto? Bien. Aquí había una consecuencia de lo que estaba diciendo Elías. Ahora, presta atención a lo que dice. En el capítulo 4 dice: venía una invasión, obviamente venía una invasión y el castigo, por eso dice: lava tu corazón, ¿no es cierto? ¿Hasta cuánto permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Ok. En el capítulo 4, verso 9, dice así. Está hablando siempre Jeremías. En aquel día, dice Adonai, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Preste atención. Por eso digo, bien. Y dije, ahí viene Jeremías, Dios viene hablando, y entonces dice, de acuerdo a lo que Dios le dice, Jeremías dice: en aquel día, dice Adonai, desfallecerá, es la voz de Dios pero a través de Jeremías, desfallecerá el rey, el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Si uno corta ahí y no estudia, escucha. Y dije: ¡ay, Adonai Dios! Verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. ¿Cómo puede ser que Jeremías, teniendo a Dios y al pueblo, diga: Señor, tú has engañado al pueblo? Cuidado cuando interpreta, lo lee la Biblia y la entiende. Mire, en aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco en las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Cuando venía el siroco, cuando venían vientos, y usted aventaba y se iba la cascarita, ¿no? Pero no el fruto. Pero ahora dice: te va a venir un viento que hasta el fruto te va a llevar por los aires, te vas a quedar sin nada. Venía un castigo para Israel. Pero hay un verso, que es el verso ese que Jeremías dice: Señor, delante del pueblo tú engañaste al pueblo. Ese es un verso que carcome el cerebro de los grandes teólogos. Yo no soy teólogo, pero eso debe decir lo que dice el verso. Dice, escucha. Por eso le digo, hermano, cuando usted la Biblia tiene que prestar mucha atención para no sacar conjeturas y cosas equivocadas. La Biblia está hablando siempre del doble ánimo, el doble pensamiento, el pensamiento dividido, la mente dividida, los pensamientos falsos. Bueno, entonces, producto del fruto del pensamiento malo de Israel, enquistado por alguien, ¿no es cierto?, va a venir toda la calamidad que dice Jeremías. Y entonces, le dice: ¡ah, Dios! ¿Vio que dice: se maravillarán los profetas? ¡Ah, Dios! Verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Bien. En primer lugar, Jeremías no dice que Dios engañó al pueblo. Así, directamente. Dice esa cosa, pero no dice. Mire. ¿Vio que dice que los profetas se van a maravillar? Porque aparece en 3 pasajes distintos. Esto yo le voy a gustar. ¿Vio que dice que los profetas predicaban la paz? Los profetas nunca predicaron la paz. Los que predicaban la paz eran los falsos profetas. Los profetas predicaron el juicio, pero no predicaban la paz futura. Pero los profetas nunca... Es un diálogo que tiene con Dios, ¿no es cierto? Los profetas de Dios jamás predicaban la paz, sino predicaban el juicio y el castigo producto del desvío del pueblo de Israel. ¿Ok? Bien. Los que predicaban la paz eran los falsos profetas, que son los profetas que se van a maravillar. ¿De acuerdo? Lo que dice el pasaje, lo voy a mostrar, lo que dice el pasaje es que Dios, por alguna razón, permitió
que se pregonara y que se predicara el falso mensaje, y ese falso mensaje hizo que el pueblo de Israel tuviera un fruto de pensamiento que trajera el castigo de Dios. ¿Y sabe? ¿Me está siguiendo? Por eso el pasaje usted lo tiene que entender. Mire, le voy a mostrar en Jeremías, le voy a mostrar rápidamente. En Jeremías 6:14 dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. El profeta de Dios jamás predicaba la paz. El que predicaba la paz era el falso profeta que le decía, como lo dice por aquí, ¿no es cierto?, que Dios no iba a hacer absolutamente nada. Miren, el capítulo 14 mismo, lo voy a buscar, que lo tengo por aquí. Capítulo 14, verso 13. Y yo dije: Señor Adonai, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Adonai: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón profetizan. ¿Está siguiendo? Que son los profetas que se iban a maravillar. Y le dice: Señor, pero entonces engañaste al pueblo, ¿por qué los dejaste predicar? Señor prueba, porque el Señor puede probar. ¿Me entiende? Puede probar para saber lo que hay en el corazón. Y el corazón del pueblo fue tan receptivo a recibir estos mensajes que trajo un fruto de pensamiento que viene la catástrofe para Israel, porque se empieza a lavar tu corazón ahora. ¿Me entiende? Cuando uno lee, a veces uno puede leer la Biblia en micro, pasajecito, pero de repente usted lo tiene que ver en macro, porque si no, no capta toda la historia. Déjenme ver, porque también hay otro por aquí. Encuentro rápido, voy a mostrar. Porque Jeremías 23, 16. Así ha dicho Adonai de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Adonai. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Adonai dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal paz sobre vosotros. Yo puedo seguir, ¿me entiende? Hay muchos pasajes donde Dios le permite a Jeremías exponer lo que los falsos profetas decían, y lo va jalonando a través del capítulo 6, del 14, del 23, etc. Y entonces uno, en función de eso, se da cuenta cómo prendió tan terriblemente el mensaje de la paz que iba a venir, ¿no es cierto?, y que todo estaba bien, y el pueblo se desvió. Fíjese hoy, hermano. Fíjese hoy. Fíjese hoy lo que a veces nos pueden decir. Nunca va a pasar nada, todo está bien, usted acepta al Señor y entonces usted es el rey sobre la tierra y nunca le va a pasar nada. Y el rabino Pablo decía: cuiden la salvación con temor y temblor. ¿Cierto? Y dice, hay el pasaje del capítulo 4, el 5, el 6, el 7, usted va a leer, donde, ahí mismo yo no lo leí ahora, donde el pueblo de Israel decía: no pasa nada, no pasa nada, Dios no. ¿Me entiende? Por eso el rabino Pablo decía: llevemos cautivo en obediencia al Señor todos los pensamientos, porque Él es el que a través de su palabra, del Espíritu, los purifica, los filtra, nos da el discernimiento, nos hace desechar lo malo y retener lo único bueno que es su palabra. ¿Me entiende? Por eso Santiago decía, el hombre de doble ánimo, ¿no es cierto?, es como un barco que va a la deriva, y entonces no podemos estar actuando de esa manera. Elías lo mismo, dice: ¿por qué están rengueando como muletas, vacilando, dudando, etcétera? Y así el pensamiento, fruto del pensamiento, el pensamiento de iniquidad que acabábamos de leer, ¿no es cierto? Pensamiento, dice, pues, quiten todo mal pensamiento, ¿no es cierto?, o toda actitud, todo mal del corazón,
y todo pensamiento, Maxwell dice de iniquidad, ¿no es cierto? Por eso, así como se le dijo a Israel, se le preguntó a Israel, ¿no es cierto? El Señor también nos va a preguntar a nosotros cómo está nuestro pensamiento. Porque el pensamiento tiene un fruto, el pensamiento se hace una evaluación, una estimación, una valoración, y de ahí se lleva, ¿no es cierto?, a la acción. Y a veces cuando no se lleva a la acción se disfruta en la mente. Y eso trae la misma ruina como si lo hubiera puesto a la acción, porque de repente yo puedo tener, ¿no es cierto?, un pensamiento malo sobre alguien, ¿no es cierto?, y no lo llevo a la acción en ese momento. Le digo, con esta persona, ¿no es cierto?, ¿sí? Pero ya lo disfruto en mi mente. Y eso es tan dañino y que corroe el alma. Por eso vamos a hacer una oración y vamos a rogar a Dios que Dios quite de nosotros una mente dividida, que nos dé el discernimiento y la sabiduría y podamos llevar en obediencia al Señor todo pensamiento, para que el Señor nos dé la verdadera paz que viene de lo alto y tengamos siempre las actitudes correctas en nuestra vida. Padre bendito, Dios de toda misericordia, Señor del cielo y de la tierra, dador de la vida, creador nuestro, Señor, te damos gracias por este momento que compartimos tu palabra, buscamos en oración tu presencia y alabamos a tu nombre, Señor, con tu palabra que nos ha quedado escrita. Y queremos que esa palabra que ha quedado escrita y la cantamos alabando tu nombre, Señor, pueda ser una realidad en nuestro corazón. Que realmente tú seas nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y que tú seas, Señor, esa roca eterna y el castillo, Señor, esa fortaleza donde podemos buscar el refugio, la bendición, el cuidado y la misericordia que viene de lo alto. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach por este nuevo día y rogamos que tú nos des el shalom que viene de lo alto y el reposo que viene de ti, que podamos en esta hora y en todo tiempo ver tus milagros y tus maravillas, restaurándonos, sanándonos, fortaleciéndonos, bendiciendo los hogares, las familias, los matrimonios, Señor, los cónyuges, bendiciendo a los hombres y mujeres que viven solos, bendiciendo a los padres y bendiciendo a los hijos, fortaleciendo el espíritu, alentando el corazón y restaurando, Señor, la vida de todos y de cada uno. Te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera y nos enseña, nos exhorta y alimenta nuestro espíritu. Y rogamos en esta hora que tú, Señor, nos ayudes a través de tu palabra, a través de tu Ruach HaKodesh, a través de la revelación que viene de lo alto, en lo secreto y profundo de nuestro corazón y en lo secreto de nuestra relación contigo. Nos ayudes a llevar, Señor, cautivo a tu presencia todo pensamiento que esté en nuestras vidas, para que tú, Señor, los purifiques, para que tú los clarifiques, para que tú, Señor, refines nuestro pensamiento y nos quites todo aquello que daña nuestra vida, daña nuestro alrededor, nuestro prójimo, daña nuestro futuro y daña nuestras relaciones. Todo mal pensamiento, Señor, que trae un fruto amargo y que trae la destrucción. Bendito y alabado sea tu nombre. Quita todo mal pensamiento, quita toda la mente dividida, Señor, quita todo aquello que sea falso pensamiento en nuestras vidas y que podamos crecer, madurar en tus caminos, en tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre. Que podamos ver, Señor, fructificar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros respectivos hogares, y que podamos ver y fructificar, Señor, nuestra congregación. Ábrenos puertas, caminos de bendición. Ábrenos puertas, quitándonos trabas y proveyéndonos caminos de abundancia, de bendición, de crecimiento y de madurez. Te damos gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este momento que compartimos y haya bendición en el hogar de todos y cada uno. Te damos gracias por el hogar de cada hermano, hermana, los que estamos aquí, los que no han podido venir. Señor, te damos gracias por los trabajos de todos. Señor, te damos gracias por el sustento, el pan de cada día en la mesa de cada uno de nuestros hermanos, los presentes y los ausentes. Te damos gracias, Señor, por el sustento, la provisión que tú pones, Señor, diariamente en la mesa, en el hogar, en la vida de cada uno de tus hijos en todo el mundo, sea el alimento espiritual, sea el alimento físico y material. Bendito y alabado sea tu nombre.
Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Y la